dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo Desbocados número 47. Cambié el termo, no sé si se dieron cuenta, porque el otro lo limpié y no funcionó más. No hay que limpiar el termo. Bueno, acá estamos un 25 de noviembre en Punto Radio 93.1 en este nuevo Desbocados. Un programa absolutamente inusual, un martes a las 11 de la mañana, hablar de literatura, de poesía y todo lo demás, que venimos haciendo desde hace 10 años, pero que el programa se desbocó hace un año. Hoy tenemos un anuncio súper importante para hacerles, porque este próximo sábado, el sábado 29 de noviembre, se va a llevar a cabo Pato Negro Ciclo, que es un ciclo que cogestionamos con el músico Esteban Oliveto desde 2022. Este año se va a hacer en la Vieja Conexión, que queda en República del Líbano 430. Las entradas se consiguen en la Vieja Conexión, también en el kiosco Palmitos, que queda en la calle Belgrano 47. Y si no llegaron a tiempo, pueden mandar un mensaje privado al Instagram de Pato Negro, que es @patonegrociclo. Reserva de mesas se puede hacer al número 2352 50 93 23. Y este año tenemos una grilla espectacular, es poco, creo yo. La verdad que es una fiesta que a nosotros nos emociona mucho y que hacemos con mucho amor, porque vienen a visitarnos poetas, por ejemplo, como Juan Meneguín, un poeta muy reconocido de Concordia, Entre Ríos, o Walter Lescano, de la ciudad de Buenos Aires, o Pablo Duca, de Bahía Blanco, Gabriela Pignataro, de la ciudad de Buenos Aires. Participan también poetas locales como Tomás Chari y Victoria Ciancio Ollenart. Y este año por primera vez voy a leer, porque también tenemos otra notición. Se inauguró la nueva editorial Confluencia Editora, encabezada por nuestro amigo Pedro Santos de Luca, y tengo el privilegio, el honor, el vértigo de ser de que mi poemario sea el primero editado, y esperamos que consigan ejemplares en Pato Negro, y bueno, por eso mi lectura. Además va a participar Tres Veces Sur, que es un grupo performático con poesía y música, llevado adelante por la poeta de Adrogué, Pamela Terliciprina, del mismo lugar Amparo Cadórnica, y el Turco Cadórnica con música. Por otro lado, vuelve a escena el tan esperado Tres Cuartos, una banda local que la rompió hace un par de años, y vuelven a tocar para Pato Negro con su nueva formación, que está integrada por Nicote Lescano, Esteban Oliveto, Francisco Pancho Bruno, José Millán y Benjamín Carnaghi. Además, nos vienen a visitar una banda de Junín integrada por Milene Morales, Lubi Figueroa, Marco Serrapán y Loris Garín. Por otro lado, y además va a haber un unipersonal teatro llevado a cabo por el bahiense Pablo Duca, una obra de teatro breve que se llama Cama 5. Se va a proyectar el primer episodio de Rapsodia Contiana, que es un homenaje a nuestro escritor local, Haroldo Conti, realizado por Emiliano Torres, Julio Drueta, y entre productores, artistas, colaboradores. Esto se llevó a cabo gracias a más de 50 chacabuquenses. La exposición fotográfica va a estar a cargo de Lali Freites, la exposición de dibujo a cargo de el artista plástico local Valentín Ciancio, la ilustración de todos los flyers que hay circulando de Pato Negro fue llevada a cabo por el artista plástico Manuel Chacón, y va a haber pintura en vivo llevada a cabo por Luis Carboni. ¿Qué sé yo qué decirles? Yo creo que ya con esto es un montón. Así que nosotros estamos felices y esperamos encontrarlos a todos ahí en Pato Negro el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. Llegan tarde y se pierden algo. O sea, yo que ustedes llevo horario y voy sacando entradas y reservando mesas
porque ya sabemos que Pato Negro en años anteriores convocó entre 70 y 100 personas, y bueno, por eso también este año lo hacemos en la iglesia del rock en Chacabuco, que es la Vieja Conexión. No nos vamos a demorar porque tenemos a nuestra entrevistada esperándonos y es una invitada de lujo que hace un poco de todo. Ella es Lola Halfon, nació en 1993 en Buenos Aires y vive en Villa Los Coligües en Bariloche. Forma parte de la Biblioteca Popular Cari Lafken y de la Asamblea de Poetas Bariloche Dina Guapi. Coordina talleres de escritura y lectura, así como el club de poesía Lejos parece que algo brilla en la librería La Sede. Organiza como un rayo festival de poesía de Cari Lafken que se llevó a cabo este fin de semana anterior, si no me equivoco, como 4 días duró. Además de los ciclos que organiza Movernos hacia un fuego perdurable y Claudia ve una peli. Condujo el programa de poesía Cosas que hago en la oscuridad en FM Los Coligües, participa en varias antologías de Argentina y España, publicó Todavía hay fuga por tanta ceniza en 2022 y este año, recientemente, hace muy poquitito, salió su nuevo poemario Fuera de Zona por Patronus Ediciones. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Juliana? Gracias por esta invitación. Qué No, lindo. gracias a vos por esperarnos, por aceptar la invitación. La verdad que para nosotros es un lujo. Sabemos que ahí tenés como una tribuna alentadora y bueno, nada, no queríamos dejar perder la oportunidad de entrevistarte, sobre todo por este nuevo poemario y porque como un rayo pasó hace muy poquitito, vi cantidad de posteos, pero mi primerísima pregunta es ¿cómo llegaste a todo esto? ¿Dónde arrancó todo esto? ¿Cuándo? ¿A qué edad? De muy chiquita, mi primer contacto con la poesía fue a través de mi mamá, que me recitaba poemas de memoria desde muy chica, desde que tengo memoria. Ella en la adolescencia y en la niñez, como que bueno, en los actos escolares, en la escuela recitaba, yo sabía como las anécdotas y ella me recitaba a mí y después terminé un poco siendo yo la que se aprendía los poemas y los recitaba en el aula. Y en esa época un poco también empecé a escribir los propios que eran recontracursis, ¿no? En la primaria, pero se leía mucho en mi casa, eso, Pessoa, Cavafis, Borges, Girondo. De hecho me pasa que si a veces me encuentro algunos versos los escucho con la voz de mi mamá, ¿no? Como que todavía no los saco de ahí. De hecho me pasa a veces con las traducciones. Ese poema de Cavafis, Ciudad, que dice como dirás, iré hacia otra tierra, iré hacia otro mar. En la traducción de mi mamá era muy distinta, no sé si ella lo inventó o qué, pero era te dices a ti mismo buscaré otra tierra, te dices a ti mismo buscaré otro mar. Entonces después me encontré con todas las traducciones que ninguna es así, ¿no? Como dices, dijiste, pero te dices a ti mismo. Es casi como degustar una comida que por ahí te lleva, digamos, a un tiempo atrás y de repente la hizo otra persona y te retrotrae, ¿no? En busca del tiempo perdido lo pone en escena, ¿no? Pero te retrotrae. Claro. ¿A vos te pasa eso con los poemas que recitaba tu mamá? Total, con Borges, cae o cayó, la lluvia es es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Son versos que para mí como que me llevan directamente a la casa de mi infancia, ¿no? Y de Después ahí, llegaron, de esos intentos que vos decías, los llamabas cursi, yo creo que son intentos, ¿no? Que por ahí uno busca la manera, siendo tan chiquitito, a ver cómo hace para que cuadre dentro del género y sea un poema. De ahí ¿cómo fue avanzando la cosa? Digo, en la adolescencia, en la juventud, ¿qué fue pasando? Porque haces de todo, o sea, hiciste de todo. En la adolescencia apareció Pizarnik, que Pizarnik, bueno, para todas, ¿no? Como que, o para la mayoría fue muy importante, es muy importante. Y bueno, a mí me marcó muchísimo. A los 15, 16 mi mamá me regaló la poesía completa y la prosa completa. Y me acuerdo que ahí fue como, ok, estamos hablando de otra cosa.
Estaba obsesionadísima. Mi foto del Messenger era la foto de Pizarnik, todo en blanco y negro, ¿no? Como que estaba obsesionada con Pizarnik. Eh, y ahí como que me empecé a animar más a escribir, no a mostrar, como que por ahí le mostraba a mi mamá, pero no tanto. Sí me encantaba recitar, pero poemas de otros, ¿no? Como todavía no me animaba tanto a mostrar lo escrito. Pero bueno, sí leer mucho. Y pienso también en algo muy lindo que creo que mi mamá me contagió desde muy chica, por ahí más vinculado al psicoanálisis, como sobre lo maravilloso de no entender todo, ¿no? Como eso clave de la poesía y bueno, y la pasión con la que se la leía en mi casa, que tenía mucho que ver con la entrelínea, con la importancia de lo que no está dicho. No se decía con estas palabras, pero en algún lugar flotaba eso, ¿no? Como mi mamá me leía un poema y no es que yo le decía, pero ahí qué quiso decir. Era Claro. como que solo era como vivir esa experiencia, ¿no? Esa fiesta de sonido y sentido que confluyen. Bueno, pero digo, de repente trabajás dando talleres, hiciste un programa de radio. ¿Cómo llegaste a esos lugares? Bueno, en primer lugar me encontré con Cami Valendor, que es como mi socia total, mi amiga, vecina, ¿no? Vivimos re cerca, las dos somos bibliotecarias acá en la Biblia de los Coihues, la Biblioteca Popular. Y como que juntas nos fuimos animando a todo, ¿no? Como que fue como agarrarnos la mano y decir, ¿damos un taller? Dale, hacemos un programa de radio. También mucho, ahora que pienso, amigos, ¿no? Que nos decían, ay, den un taller. Bueno, dale, a ver, nos animamos. Y un programa de radio. Bueno, acá está la FM Los Coihues, que es el programa de radio de acá, de mi barrio, de Villa Los Coihues. Y bueno, charlas entre vecinos, mucha amistad, mucho vínculo de estas organizaciones barriales. Y bueno, y nos fuimos animando a cada cosita. Y eso fue creciendo un montón, porque empezamos con un grupo de taller y ahora estamos con 6 grupos. Un montón. Tremendo. Como que escaló un lugar que no nos imaginábamos también. Eso es re hermoso. Son 3 grupos virtuales y 3 presenciales. Y bueno, el aprendizaje continuo, ¿no? Constante. Es como aprender todos los días ahí con Hay Cami. un poco, como lo que estás mencionando un poco, pareciera que siempre la poesía está ligada a la comunidad, ¿no? De repente desde la infancia, ¿no? Una comunidad quizás más pequeña en el entorno familiar y después eso fue generando, o vos fuiste generando otros espacios comunitarios. Hasta llegar a como un rayo que por lo visto es una locura, estamos lejos, pero digo, como se nota que les encanta, que la pasan bien, que es un encuentro muy amoroso, que está ligado a un cuidado sobre el artista, ¿no? Y sobre el arte en sí. ¿Cómo llegaron a como un rayo? ¿Desde los talleres, desde el programa, desde todos lados? Bueno, parecido, ¿no? Con Cami un día dijimos, che, un festival de poesía, ¿no? Como me acuerdo que yo volvía del último poesía ya que se hizo ahí en el CCK, y fue como, ¿por qué no hacemos un festival? Como que había algo ya entre nosotras de mucha organización, por ahí en eventos mucho más chiquitos, pero dijimos, che, podemos, creo que sí, ¿no? Con mucho miedo. Y con muchas ganas de esto, ¿no? De ese mimo al artista, de pensar, bueno, cómo sería que sea un sueñito, ¿no? Como te invitamos, te tratamos bien, comes rico, paras en un lugar hermoso, que las actividades no se superpongan una tras otra, como que haya poquitas, ¿no? Como pensar como una fiesta, una celebración de la poesía, ¿no? Como que ese era como el primer sueñito.
Y ahí fuimos convocando a distintas personas. En realidad lo primero fue, mandamos al Gestionar Futuro, ¿viste? Un subsidio de nación que hubo en el 2023. Dijimos, bueno, si lo ganamos hay que hacerlo. Lo ganamos. Entonces fue como, bueno, no nos queda otra. Maldición. Mucho vértigo teníamos. Y fuimos conformando un equipo muy lindo, esto que decís de la comunidad, ¿no? Como que nunca lo pensamos si no es con otros, ¿no? Para el Gestionar Futuro, algo importante era presentar como las alianzas estratégicas, ¿no? Como presentar quiénes te acompañan, quiénes te apoyan. Y ahí fue ver, ¿no? La Biblia de los Coihues. Hay un montón de proyectos barriales, de emprendimientos, de personas que quieren que esto suceda, ¿no? Como que de repente fue ver que éramos un montón. Y bueno, ahí se conformó un equipo tremendo, que somos 7, en gestión, en comunicación, en las redes, en lo audiovisual, en el diseño. Y esto, una gran comunidad, ¿no? La Biblia, en primer lugar, que es el espacio donde sucede todo. Y después un montón de emprendimientos y amigos que nos fueron como dando manitos, ¿no? Como, bueno, la comida. Este año contamos como con una belleza total que fue verduras agroecológicas de una vecina, de Donde Lu, bueno, un montón de amigos que hicieron que suceda. Entonces, bueno, eso, el primer año fue el 2023, que fue como, bueno, ¿no? Lo hicimos, lo logramos hacer, claro. Sí, salió muy hermoso, muy hermoso, fue re conmovedor. Dijimos, como, hay que seguir ahora, que no queda otra. Y bueno, por supuesto, al año siguiente, ya con Milei presidente, no había ningún subsidio, nada. Y lo que generamos fue, en realidad no lo generamos, ya existía, pero hicimos una suscripción con toda esa comunidad que ya existía, ¿no? La comunidad como un rayo, que es una suscripción mensual con la cual haces un aporte mensual muy pequeño, ¿no? El más bajo es de 1.500, no es como ni nada. El más alto es de 10.000, sí, un alfajor. Y con ese aporte recibís regalos poéticos todas las semanas, ¿no? Un audio con poemas, un wallpaper para fondo de pantalla, un oráculo poético, un video, un audio de un poeta leyendo su poema preferido, etc. Y bueno, y así increíblemente dijimos, bueno, esto nos va a dar un aporte. No, se hizo el festival con ese aporte. Entonces, es re loco, ¿no? Porque uno dice comunidad, comunitario, y para ahí son palabras que pueden como vaciarse un poco de sentido, pero es muy literal, no es metafórico, que lo hizo la comunidad, lo hace la comunidad del festival. Como pasa con la gran mayoría de los ciclos, ¿no? Que se dan a lo largo de todo el territorio argentino, ¿no? En general son comunitarios y es súper importante porque parece como agua subterránea, ¿no? No importa cuál sea el gobierno, no importa cuál sea la política, de todas maneras suceden. Sí, totalmente. Más que nunca, de hecho, ¿no? Como que una dice, ay, ¿cómo vamos a hacer este año con lo difícil? No, bueno, más que nunca es loco porque nos organiza de otra manera, nos une de otra manera y es como todos estamos ahí en la misma queriendo que esto suceda y queriendo estar juntos y pensando maneras distintas de organizarnos. Entonces, bueno, otra vez no es una esperanza vacía, sino que es de verdad llena de mucho sentido, contenido y fuerza. Te deja, ¿no? Como con un montón de energía después de qué pasa, ¿no? Agotada, sí. Supongo. Sí. Sí. No lo supongo, lo sé por experiencia personal, agotada, pero feliz, llena de energía, con más ganas de hacer. Sí, totalmente. Este año fue particularmente como muy conmovedor, como todo es muy con el corazón abierto, muy vulnerables, entonces lloramos los 4 días, entonces fue también un agotamiento emocional, ¿no? Como además de todo el trabajo,
fue como muy, muy movilizante, muy movilizante. Ustedes se dan cuenta un poco que van en contra de la corriente, digo, ¿no? En un mundo que lo que prestigia es el individualismo, un poco mandatos acerca de frente a qué sentir, cómo sentir, ¿no? Se dan cuenta que es una apuesta política, en definitiva. Sí, 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 totalmente. Bueno, la poesía es un poco eso, ¿no? Va como al contrapelo del mundo. Sí, totalmente. Eso es otra propuesta. La afectación ya, ¿no? Como que es lo que la poesía nos hace. Es como ir a contrapelo de todo lo que pasa en lo inmundo del mundo. Claro, en lo real, digamos, pero bueno, Sí. tiene que ver con cómo construir sentido, ¿no? La importancia que tiene la autogestión, la importancia que tiene, ¿no? Cuando bueno, vemos gente que está mal, vemos un montón de proyectos de salud mental, vemos un montón de proyectos, un montón de cosas, y a veces son este tipo de apuestas, ¿no? Las que le dan un poco de sentido a la cosa. Mm. Sí. Quiero pasar a preguntarte acerca de tu primer poemario. Vos contabas hoy, bueno, yo escribía unas cursilerías ahí cuando era chiquita, pero de repente en 2022 sale tu poemario Todavía hay fuga, editado por Tanta Ceniza. Le mandamos un beso a Isa. ¿Cómo llegaste al primer poemario? Digo, ibas escribiendo sola, tenías clínica, pedías ayuda a amigos, ¿cómo lo armaste? Empecé a leer en voz alta o a mostrar un poquito, y bueno, me empecé a animar bueno, dale, vamos por acá, ¿no? Como que medio en el 2018 más o menos fue que dije, esto me importa, ¿no? Esto, de verdad quiero esto en mi vida. No es solo como, bueno, mis cuadernitos, como de verdad quiero hacer algo con esto. Y empecé a leer en voz alta. En un momento, yo vivo en Bariloche, pero en un momento estuve un tiempo largo en Buenos Aires y empecé a ir a los slams de poesía y a leer y conocer gente. También esto, otra vez, la amistad, ¿no? Como conocer gente y charlar y compartir poemas, como eso fue como un motor importante. Y en pandemia dije, wow, todos estos poemas, qué onda, y ahí empecé una clínica con Natalia Litvinova, que bueno, nunca corté con ella, o sea, ahí empecé una clínica, después taller, como que bueno, ella hasta hoy me acompaña, es como mi maestra. Y bueno, ahí hice clínica con ella en pandemia, de ese poemario que para mí era un poemario del agua, como que empezó siendo eso, poemas casi todos sobre el agua, y de repente se fueron filtrando otros, y la infancia, y las abuelas, y la madre, y un amor, y bueno, y como que fue creciendo y creciendo. Fue re lindo el encuentro con Aisha, porque me hicieron una entrevista y ella la escuchó y me escribió y me dijo, che, qué linda la entrevista, me encantó, estás escribiendo un libro, te quiero publicar con Tanta Ceniza. Y fue como, wow, hermoso. Claro. Sí, un sueñito. Y ahí empecé ese trabajo con Aisha, que fue precioso. Una gran, además de una gran persona, una gran poeta, una gran editora, muy generosa, muy atenta, muy cuidadosa. Y bueno, fue re lindo, fue eso, un sueñito, como que no lo esperaba. O sea, de 2018 a 2022 estuvo todo el laburo sobre este poemario. ¿Qué te pasó cuando lo agarraste? Sí, qué loco. Qué loco. Fue muy loco, porque además era esto, ¿no? Eran poemas que yo tenía muy dichos en voz alta, con esto de, bueno, de la herencia de mi madre de recitar y de saber los poemas de memoria. Entonces como que me era muy raro el papel, ¿no? Como que era algo,
una novedad. Pero bueno, fue hermoso, todo lo que se desprendió después de eso fue muy maravilloso, no me lo imaginaba para nada, ¿no? ¿Hubo devoluciones de los lectores? Digo, porque en definitiva, más o menos uno a un círculo cercano llega. El tema es cuando llega lejos, ¿no? Y viene una devolución. Total. ¿Encontraste devoluciones de ese tipo? Sí, sí, que eso, ¿no? No lo imaginaba, como, de repente alguien en otra provincia o en otro país me manda un mensaje, che, me encantó este poema, este libro. Sí, eso es muy loco. Ahí es que entendés, ¿no? Como, de verdad ya no es mío, está en unos lugares que yo ni sé, en manos que yo ni sé. ¿No? Como en ese primer miedito que una tiene cuando va a publicar de qué estoy haciendo, qué va a pasar con esto, ay, qué miedo. Y bueno, ya está, ya voló. Estaba pensando, ¿no? Como, bueno, hay como una idea, un prejuicio acerca de que escribir poesía es un acto individual. Quienes escribimos poesía sabemos que no, porque un poco charlamos con otros poetas, un poco charlamos con el poema que no nos gustó, el que sí, ¿no? Hay una conversación ahí, pero de repente de ese acto individual que quizás tiene un disparador muy íntimo, viene otro de otra provincia, de otro país y te dice, ay, dijiste lo que a mí me pasaba, ¿no? Pudiste poner en palabras algo que a mí me conmueve. Sí. Y entonces uno ahí se da cuenta que no hay individualidad en la poesía. Total, me hiciste pensar en, ¿cómo es Pacheco? ¿Cómo se llama? José Emilio Pacheco, ese poeta que dice, escribo, doy la mitad del poema, ¿no? Como esto de, bueno, es un palito y uno entrega esa mitad y la otra mitad la tiene el lector y es en serio, ¿no? No es una manera de decir, bueno, escribo, doy la mitad del poema. Sí, sin dudas que el lector hace que el poema exista, ¿no? Y en esto además de las capas de sentido que tiene un poema, a veces una ni sabe lo que está escribiendo. Después, bueno, por ahí como lectores nos zarpamos en analizar, ¿no? Acá el gallo significa, y como no, era un gallo. Sí. Pero bueno, como que hay algo de eso, ¿no? De las capas de sentido que tiene un poema y que finalmente quien lee le da el golpecito de horno. Sí, ¿no? O por como ahí te dice este poema, o alguien cercano, ¿no? Che, pero acá en este poema vos estás hablando de tal cosa o de tal otra, y ni. Total. ¿No? Total. Eso es lo lindo también de las lecturas de otros, ¿no? De repente te hacen una reseña que decís, wow, yo no sabía esto, ¿no? Sí. Es muy, muy raro. Sí. Bueno, desde ese, supongo que un poco lo tuviste que dejar ir a ese poemario, ¿no? Lleva un proceso, ¿no? Hay que soltarlo. Cuando volviste a escribir después de armar este poemario, que no sé si fue inmediato a la publicación o no, ¿te costó como encontrar otra cosa, buscar ahí? ¿Qué decir? Sí, Todavía hay fuga. Eso, fueron poemas que fueron escritos desde 2018, pero ponele que armarlo fue eso durante la pandemia 2020, 2021. En 2022 se publica. Y como todo ese año fue como, yo seguía yendo al taller de Nati, pero como buscando, estaba escribiendo como unos poemas perros, como poemas a mi perra o con la voz de mi perra, como que estaba dando vueltas con eso, pero de repente empezaron a aparecer los poemas de este libro, del nuevo, de Fuera de Zona, ahí en 2022, medio al toque de publicar el otro, empieza a aparecer como esta otra voz, que fui tirando, ¿viste? Es re raro cuando aparece esa voz que decís, acá hay algo, ¿no? Y empezás a tirar del hilito ahí, ¿no? Sí, total. Que es re distinto a Todavía hay fuga, o yo me encuentro muy distinta, y eso me da un poquito de vértigo también, como que es un libro más temático, si se quiere, por más que el tema de la poesía es la poesía misma, es la lengua, no sé, pero bueno, es como un libro más que tiene un hilo narrativo. Entonces, bueno, empezó a aparecer eso y dije,
hola, está bien. Lo voy a laburar. Ven. Sí. El laburo es no solo escribir, es edición, ¿no? Es un laburo complejo y es muy interesante esto que contás, ¿no? Porque a veces cuando alguien empieza a escribir tiene como la premura de la edición, ¿no? Y cuando vos contás un proceso que lleva 4 años, 3 años, hay una espera, ¿no? Que a la vez es una especie de maduración del poemario en uno mismo como autor. Bueno, hay que bancarlo. ¿Cómo llegaste a Patronus? Es una editorial hermosa. Editorial hermosa, yo la conocí, bueno, había tenido un libro de Gaby Borrelli, Hamaca Paraguaya se llama, bueno, Puede algo ser, así. no. Después el de Gaby Piñataro, Una vida peligrosa, y dije, qué precioso, no puede ser más lindo esto. Y le escribí a Javi, al editor, a Javi Roldán, pero quedó ahí, me dijo, bueno, un día hablamos, chau. Como que quedó, bueno, medio dando vueltas, él con mil cosas, supongo. Bueno, él publica un montón, Sí. Patronus publica un montón por año, entonces, bueno, estaba en 1000. Pero el año pasado, si no me equivoco, Osvaldo me invita a la Biblioteca Nacional al ciclo El Rayo Verde, y ahí leo estos poemas y me encuentro con Javi y me dice, che, dale, vamos en esa. Entonces ahí fue como el reencuentro. Eso fue el año pasado, se estiró, ¿no? Como que iba a ser medio a principios de este año, después iba a ser a mitad de este año. Bueno, un y año bueno, muy complejo, ¿no? Para las editoriales independientes es como, bueno, la impresión es carísima, el papel es carísimo, había que esperar un poco para ver a ver para dónde iba la cosa. complejísimo, sí, íbamos hablando y me decía, perdón, y yo no, entiendo perfecto Claro. que está muy complejo todo. Yo ya lo daba ya dije, bueno, ya está, o sea, yo ya lo solté, si no se Claro. publica nunca, ya fue, no como lo Es de suelto. él. Sí. Sí, cuando vos Y, quieras. no, y reactivó ahí Javi, che, dale, diciembre, bueno, dije, dale, mes ¿Cómo se rarísimo consigue el diciembre. poemario? ¿Cómo hacen los oyentes para conseguir el poemario en papel, digamos? ¿Cómo se consigue fuera de zona? Está en preventa en este momento hasta el 10 de diciembre, ¿sí? En la página de Patronus. Si entran a la página de Patronus hay un link. También está el link en la bio de mi perfil de Instagram o en el de Patronus, pero si entran a la página de Patronus está este y otros 3 o 4 en preventa en este momento, así que... Les recordamos que la preventa permite que sea editado, ¿no? Que se junte el dinero para la impresión y demás, o sea que es un gran apoyo a la manera de la comunidad de Como un Rayo para que el libro empiece a circular. ¿Qué te falta hacer, Lola? Ya hiciste programa de radio, das talleres, haces un festival de poesía. Digo, hay tanto, ¿no? Dentro de la zona de la poesía, es tan amplia. ¿Qué soñás que te falta? Ay, qué linda pregunta, no lo sé. Me gustaría en algún momento escribir algo más ensayístico, pero es un sueño muy lejano, no lo siento cerca, pero de a rato se aparecen como unas ganas de escribir algo más en tono de ensayo. Creo que eso. Bueno, Sí. está buenísimo, eso es un laburazo para hacer. Antes que nos quedemos sin tiempo y que me maten, porque siempre me retan, me dicen, ay, leyó nada más que 3 poemas. ¿Tenés algo para compartirnos? Dale. Yo quiero decir que acá tengo, yo tengo Ay, este hermoso. gracias. Cuando vos, tengo acá todos los de Cosa Seria, qué lindo. Cuando me escribiste, yo te estaba leyendo, fue re lindo. ¡Ay! Dije, ¡Qué conexión! Qué hermoso. Gracias. Me encantó. Gracias. Me encantó. Les mandamos un beso gigante a Mauri y a Facu de Cosa Seria Ediciones. La verdad que es una apuesta también hermosa. Tienen unas editoriales en el sur espectaculares. Hasta que salga la editorial de Como un Rayo, lo tiré ahí. Puede ser. Epa. ¿Por qué no? Ojo. Qué lindo. A ver. Bueno, leo alguno de fuera de zona. Dale. Las polillas te buscan, tienen algo con vos, así como
los mosquitos conmigo. En nuestra primera charla dije, te conviene, si estamos juntos, me pican a mí, y te convencí, me escribiste para volver a vernos. Me guardo la lectura obvia de las mariposas de noche que no pueden resistirse a tu luz y chocan, chocan, chocan contra tu cuerpo. ¿Sabías que esa atracción es suicida? Se golpean contra la fuente luminosa hasta perecer. Si el fulgor no es de estrella ni luna, se confunden. ¿Nunca pensaste que, en vez de volar, tiemblan en el aire? Queremos más, mucho más. A ver, a ver, a ver. Donde vivo reina el invierno. El resto de las estaciones se acomodan, van y vienen, se apoyan en la helada, la calientan solo un rato. El invierno se queda y tarda en llegar el tulipán, la retama. El invierno se alarga y hasta caen copos en enero. Pero esta nieve prematura me rebasa, los álamos todavía amarillos, las lengas todavía rojas, los nires todavía naranjas, todos entre el blanco abril, una novia casada antes de tiempo. El invierno se queda, aparece cuando ya se había ido un ex insoportable. El invierno juega con el tiempo, no le importan órdenes ni turnos, anarquista. El invierno marca y rompe el ritmo, amarillo sobre blanco, blanco sobre rojo. ¿Quién dijo que era suave su caída? Tremendo. Gracias. Vamos con dos más para despedirnos. ¿Tenés? Dale, 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 dale. A ver, a ver. Bueno, este es un libro que es como la historia de amor con un bombero. Bueno, este poema, si no lo decía iba a ser un poco raro. Cuando camino en la jurisdicción de tu cuartel, fantaseo que me roza un auto, una moto, una bici, caigo en el barranco, me desmayo, pierdo el equilibrio, la fuerza, la memoria, me hablan, no me muevo, suena la sirena. Llegás con tu camión preferido, no esperabas mi cuerpo al costado de la ruta, ibas contento al rescate y ahora tenés que levantarme, fijarte si respiro, intervenir si estoy lastimada, calmarme si despierto. Ahora tenés que ocuparte de tocar la herida. Vayan a comprar este libro, por favor, se los pido. Bueno, y a ver este otro. Cualquier llamita puede iniciar el daño, por eso mantenemos húmedos los jardines, mojamos alrededor de las casas, se prenden pedazos de corteza, vuelan brasas livianas, tan caliente el aire, cualquier viento junta fuerza, hace chispa, difícil apagarla. Cuando crece tu gota ya no alcanza, hay que direccionar lo encendido, se ataca por los flancos, no de frente. Motobombas, hidrantes, helicópteros, aviones, ataque húmedo, pala, motosierra, tierra, cortafuegos, ataque seco. El fuego revive, ese es el tema, el fuego revive de las brasas de una raíz encendida o de troncos que no fueron completamente extinguidos. Los bomberos se quedan haciendo guardias de ceniza. Lola, muchísimas gracias por haber pasado por acá, gracias por leernos estos poemazos. Fuera de Zona está editado por Ediciones Patronus. Buscan Patronus Ediciones en Instagram, buscan y pueden conseguir el libro. Mil gracias por todo, por lo que haces, por Como un Rayo, por los talleres, porque, bueno, quienes creemos que la poesía es una bandera, estamos felices de que eso suceda.
Gracias a vos por este programa y también por todas las gestiones que también haces. Así que gracias por Espero invitar vueltas. que nos encontremos en algún lugar pronto. Sí, totalmente, seguro que sí. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, así Muchas gracias. pasaba Lola Halfon por Desbocados. Habló de su nuevo poemario Fuera de Zona, que lo consiguen en Ediciones Patronus, está en preventa, el precio entonces es más bajo que el que va a tener después. Vayan, búsquenlos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado 29 a las 8 de la noche en la Vieja Conexión para vivir eso que llamamos ciclo, pero sería un festival que se llama Pato Negro. Chau.